Bueno, hola muchachos, en este video los temas que vamos a tratar corresponden a cómo resolver ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Sí? Recuerden que los temas que vimos en esta semana, en estas últimas semanas, tienen que ver con cómo resolver ecuaciones diferenciales de orden 1 y al final estamos revisando cómo resolver esas de orden 1 y grado superior, que es a través de casos de factorización. Entonces, ya tenemos claro cuál es el orden. El orden depende pues de la derivada como tal que estemos expresando en el ejercicio. Resulta que para empezar con estas ecuaciones vamos a tener la ecuación base, que es una ecuación lineal, ¿sí?, de orden n, que está expresada de la siguiente forma: a sub n derivada enésima de y con respecto a x más a sub n menos 1 derivada enésima menos 1 de y sobre, disculpen un momento, más a sub n menos 2 derivada enésima menos 2 de y sobre derivada 1 2 x, hasta llegar a sub 2, obviemos este de acá, segunda derivada de y con respecto a x, más a sub 1 derivada de y con respecto a x, más a sub y, a sub 0 y, ¿sí? Y esto igual a una función. Entonces esta de acá la conocemos como la ecuación diferencial, que es lineal, ¿sí?, de orden n. ¿El orden quién lo da? Esta derivada de orden n como tal, ¿sí? Por tanto, debemos tener en cuenta que a sub n debe ser diferente de 0 para que nos conserve el orden como tal, ¿sí? Estas son las ecuaciones diferenciales que vamos a trabajar en esta segunda parte del curso. Ahora, como para esta segunda parte del curso la vamos a dividir en dos secciones: ecuación diferencial homogénea, ¿sí?, que ya se las voy a presentar, que es exactamente a sub n derivada enésima de y con respecto a x más a sub n menos 1 derivada n menos 1 de y con respecto a x. Abreviémoslo un poquito: a sub 1, la primera derivada de y con respecto a x, más a sub 0 y, pero ya no van a estar igualadas como tal a una función, sino a 0. Esta es una ecuación diferencial homogénea de orden n, ¿sí? Entonces, para trabajar tanto las ecuaciones diferenciales homogéneas como las lineales como tal, igualadas a una función, nos vamos a apoyar de un LD. Este LD se conoce como un operador diferencial. ¿Sí? Entonces, ese operador diferencial, ¿cómo lo reconocemos o cómo opera o cómo funciona mejor? Supongamos que el operador diferencial esté dado por 3d2, 2d más 1. ¿Sí? ¿Qué me está indicando esto? Estas son las operaciones que yo le voy a aplicar a una función sea y igual a 3x2. Entonces, si ustedes le van a aplicar ese operador diferencial a y,
¿Qué es lo que van a decir? A ver, 3 veces la segunda derivada de y más 2 veces la primera derivada de x, perdón, de y más y. ¿Sí? Y y lo que estamos haciendo es aplicarle ese operador diferencial como tal a la función dada. Entonces vamos a hacer primero este de acá para que nos apoyemos, que es la primera derivada. Primera derivada de 3x2 es 6x más 3x2, y si esta es la primera derivada, perdón, ya desaparecería esta d, ¿sí? Quedaría solo 2. Y la segunda derivada de este viene siendo 6. Quedó un poquito feo, pero ustedes me entienden, ¿cierto? Entonces, aplicándole este diferenciador nos queda 3 por 6, 18, más 2 por 6, 12x, más 3x2. Y ese es el resultado de aplicarle este operador diferencial al y dado. ¿Sí? Este operador diferencial se conoce como operador diferencial de coeficientes constantes. ¿Por qué? Este 3 y este 2, ¿sí? Y este 1 como tal, todos son constantes. Por tanto, tenemos una propiedad que si ustedes le aplican un D1, se lo aplican a un diferencial 2, es lo mismo que si ese diferencial 2 se lo aplicaran al diferencial 1 si este es constante, siempre y cuando sean coeficientes constantes. Listo. Entonces recuerden, si yo multiplico operadores diferenciales con coeficientes constantes, yo puedo primero aplicar el diferenciador 1, pero el operador diferencial 1, aplicárselo al 2, o primero el 2 al 1. ¿Sí? Antes de pasar a la siguiente hoja, recuerden, este por es aplicarle. ¿Sí? Si bien yo tengo des por des, lo que estoy haciendo es la primera derivada de determinada operación. Entonces vamos a hacer un ejemplo pequeño. Tenemos operador diferencial 1, ¿sí? Para que la notación nos quede más cómoda, igual a D2 más 1. Operador diferencial 2 igual D3 más D2 más 3. ¿Sí? Y vamos a aplicarle el operador diferencial al 1, de 1 al operador diferencial 2. ¿Qué es esto? Le voy a aplicar este operador diferencial, se lo voy a aplicar a este otro señor. Entonces, ¿qué me da? Vamos a distribuir segunda derivada de la tercera derivada. Así se lee. Más. Esto es un 2. ¿Sí? Más segunda derivada de la segunda derivada. ¿Sí? Más segunda derivada de 3. Más, si ya multipliqué todos por D2, ya voy a aplicarle el 1. D3, D2 y 3. ¿Qué me queda? La segunda derivada de la tercera derivada es la primera derivada de la tercera derivada es la cuarta derivada. La segunda derivada de la tercera derivada, como ya derivé 3 veces, ¿sí?
Si yo la derivo otras 2, ¿en cuántas derivadas quedaríamos? Quedaríamos en 5 derivadas como tal. Entonces sería la quinta derivada más, lo mismo aplicaría la segunda derivada de la segunda derivada, me da la cuarta derivada del ejercicio más, si yo derivo una constante 2 veces, perdón, aquí me quedaría, voy a derivar 2 veces la función, entonces me queda 3, ¿sí? 3 veces la función derivada 2, más 3 de 2, perdón, derivada, la tercera derivada más la segunda derivada más 3. Voy a agrupar estos dos y me queda la quinta derivada de la cuarta derivada más 4 veces la segunda derivada más la tercera derivada más 3. ¿Sí? Ahora vamos a hacer rápidamente el operador 2 aplicándoselo al operador 1. ¿Cómo nos queda? La tercera derivada de la segunda derivada más 3 aplicada a la segunda derivada más 1. ¿Qué nos da? La tercera derivada de la segunda derivada más la tercera derivada de 1 de la función como tal más la segunda derivada de la segunda derivada más la segunda derivada de la función. Recuerden que 1 en estos casos no es una constante, sino 1 representa la función, sería 3 veces, este 3 que tenemos solito sería 3 veces la función, y cuando están las d representan derivada. 2 veces la función más 3 veces la segunda derivada más 3 veces la función. ¿Cómo nos queda esto? Este de aquí nos genera la quinta derivada de la función, esto nos genera la tercera derivada, esto nos genera la cuarta derivada, ¿sí? Esto nos genera la segunda derivada, esto nos genera la tercera derivada, perdón, 3 veces la segunda derivada más un 3. Podemos agrupar esta de acá y nos quedaría exactamente la misma respuesta que vamos a tener acá, ¿sí? Una vez la quinta derivada más la cuarta derivada más 4 veces la segunda derivada, ¿sí? Más 3 veces la tercera derivada más 13. Por eso esta solo funciona cuando estos coeficientes de acá sean constantes, este y este. Porque para variables, si yo troco qué operador aplico primero, lo que voy a hacer es voy a modificar la respuesta. Y variables es cuando tenga un diferencial donde en vez de tener un 3 como coeficiente tenga una x o una tangente de x o así sucesivamente. Listo. Entonces, una vez visto el tema de operadores diferenciales, lo que vamos a hacer es cómo resolver ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces, para esto vamos a tener dos grupitos importantes para trabajar esta primera parte, 3. Entonces tenemos tipos de soluciones. Estamos hablando de para ecuaciones diferenciales homogéneas. Orden n. ¿Sí? Entonces, con la primera situación es, tenemos un diferencial de esta forma, perdón, un operador diferencial d menos a, donde a es una constante, aplicado a y me da 0. ¿Sí? ¿Esto cómo se traduce? d2 menos 2ad más a a la 2 aplicado en y igual a 0. O sea que la segunda derivada de y menos 2 veces a, 2a, perdón, la primera derivada de y más a la 2y, eso es igual a 0. Es decir, la segunda derivada de y con respecto a x, ¿sí? Menos 2 veces a por la primera derivada de y con respecto a x
más a la 2y es igual a 0. Esta ecuación diferencial, que en este caso nos dio de orden 2, pertenece a este grupo o a esta situación como tal. O sea que yo, en vez de expresarlo como lo tengo acá, donde lo señalé con asterisco, lo voy a expresar como lo tengo acá en este cajoncito. Y me queda más cómodo de trabajar. Entonces, este señor da un conjunto, ¿sí? Un conjunto, solución de la siguiente forma: e a la x, x e a la ax, donde a es esta a de acá. ¿De dónde salen este x? Como esto tiene grado 2, aquí la x va a ir hasta grado 1. Ya les voy a dar otro ejemplo. Entonces vamos a tener y igual a solución homogénea. ¿Cómo va a ser? Entonces esta solución homogénea va a ser igual a la combinación lineal de cada una de estas y. Esto es un y1 y esto es un y2. ¿Sí? Entonces c1 e a la x más c2 e a la ax con una x acá que me faltó. ¿Sí? Yo lo subo un poco para que lo puedan visualizar perfectamente. Esa va a ser la solución homogénea. Si no lo alcanzan a ver de este lado, se los voy a volver a escribir acá un poco más claro. C1 e a la ax más C2x e a la ax. Y esa va a ser la solución homogénea como tal de los ejercicios de este estilo. ¿Sí? Entonces, para que lo revisen bien. Ahora, ¿qué pasa si este señor ya no está elevado a la 2, sino a un exponente mayor? Vamos a tener iguales combinaciones lineales, pero con una particularidad. Si tenemos d menos a la 4 aplicado en y igual a 0, el conjunto solución va a estar dado por e a la ax, x, e a la ax, x2, e a la ax, x3, e a la ax, y ahí paro. ¿Sí? Siempre voy a parar en un exponente inferior en una unidad al exponente como tal del producto notable. ¿Sí? De nuevo, si fuera d menos a la 5 aplicado en y igual a 0, el conjunto solución sería e a la ax, recuerden que es esta a, coma, x, e a la ax, x2, e a la ax, x3, e a la ax, y voy a parar en x4 porque si aquí está en exponente 5 y aquí va a estar en exponente, aquí debe terminar en el exponente 4. Y la respuesta va a ser la combinación lineal de cada uno de ellos. C1 e a la x más C2 x e a la ax más C3 x e a la ax, x a la 2, perdón, más C4 x a la 3 e a la x más C5 x a la 4 e a la ax. Esa va a ser la solución homogénea de ese ejercicio. ¿Sí? Entonces esas es las soluciones para los ejercicios de la cuyo producto notable, cuya forma está asociada a un operador diferencial que nos genera un producto notable. ¿Sí? Estas de acá. Siempre que tengan esta forma de menos a elevado a un exponente como tal. Aquí se los podemos resumir. Grupo 1. Para las ecuaciones diferenciales homogéneas con la forma de menos a la k aplicado en y igual a 0, cuyo conjunto solución va a estar dado por
e a la ax, x, e a la ax, x2, e a la ax, x3, e a la ax, puntos suspensivos, xk-1, e a la x. De esa forma lo generalizamos. Y hay un grupo 2, ¿sí? Que va a ser el caso 2. Es cuando tenemos d menos a la k por d menos a, perdón, menos b a la n. Perdón, coloquémosle m para diferenciar, ¿sí? Donde aquí vamos a encontrar como dos grupitos, este y este, ¿sí? Entonces ese es el grupo 2 de ecuaciones diferenciales homogéneas orden n. ¿Qué conjunto solución va a tener? Este ejercicio, que ya vuelvo y se los muestro en pantalla, va a tener la solución, conjunto solución, va a ser e a la ax, x, e a la ax, x2, e a la ax, hasta x a la k-1, e a la ax. Sí, esta primera parte va a ser por este señor que trabajamos ahorita, ¿sí? Y va a tener también e a la bx, x, e a la bx, x2, e a la bx, x a la m-1, e a la bx. Sí, ahí se juntan esos dos conjuntos de soluciones. Y este último es por este paréntesis. Sí, es por el paréntesis de menos b a la m. Entonces tenemos grupo 1 y grupo 2. ¿Sí? Que el grupo 2 es una generalización del grupo 1 como tal. Y este grupo 1 y grupo 2 tienen soluciones reales, ¿sí? Entonces vamos a ver el tercer grupo. Grupo 3 es aquel que tiene la forma de menos a al cuadrado más b al cuadrado aplicado en y igual a 0. Porque este es el grupo de las soluciones imaginarias o raíces que no son reales. Resulta que esto que ustedes tienen aquí es una diferencia, perdón, es una suma de cuadrados. ¿Sí? Y si vamos a los grupos anteriores, ¿sí? Como tal aquí lo que teníamos, este solito, sin esta K, me puede estar hablando de una diferencia de cuadrados. Con esa K me está hablando de un producto notable. Esos productos notables y esas diferencias de cuadrados como tal tienen soluciones en los reales, tanto el grupo 1 como el grupo 2 y el grupo 3. ¿Sí? Mientras que si yo asociara esto, ¿sí? Uno hace hipotéticamente una transformación y dice que, por ejemplo, de menos a la 2 más b a la 2 como operador diferencial aplicado en y igual a 0 lo puede llevar a un polinomio, y lo mismo lo podemos hacer con los otros grupos, un polinomio característico que tiene las siguientes condiciones, donde d va a ser las veces de m, para que no nos confundamos con un operador diferencial. Entonces vamos a tener el polinomio característico m
menos A a la 2 más B igual a 0. ¿Sí? Así como si hiciéramos el símil con los del grupo 1, perdón, D menos A a la K aplicado en Y igual a 0, el polinomio característico, ¿qué sería? El polinomio característico estaría dado por M menos A la K igual a 0. ¿Sí? Y lo mismo, esto es grupo 1, esto es grupo 3. Lo mismo con el grupo 2. ¿Sí? Si trabajáramos con el grupo 2, que es D menos A la K por D menos B a la M aplicado en Y igual a 0, podemos llevar al polinomio característico M menos A la K y D menos B a la M, perdón. Que como estamos trabajando con M, pongámosle a este otro coeficiente. Me van a disculpar, pongámosle a este un R. ¿Sí? Como aquí el borrador está complicado, muchachos, entonces este B ya sabemos que va a ser M. Entonces aquí nos queda el polinomio M menos A la K y aquí nos queda el polinomio M menos B a la R igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué les explico esto? Porque más adelante, cuando empecemos a ver, vamos aquí a ver un ejemplo como tal de cómo se resuelven ecuaciones diferenciales con estos grupos. Y como en la plataforma les voy a dejar un documento de ejercicios resueltos, entonces es importante que tengan presente, de aquí en adelante, en estos temas como tal de ecuación diferencial homogénea de orden 2, vamos a trabajar es con temas de factorización, para que por favor repasen y van desde desde grado 1 en factorización hasta cómo se factorizan de grado 6 y 7, que es con división sintética, para que lo vayan repasando por favor. Entonces para este señor, el conjunto solución está dado por E a la menos BI X y E a la A más BI X. ¿De dónde salen este y este señor? De resolver esto de acá. Sí, si yo despejo M y quisiera resolver si esto fuera una diferencia de cuadrados, perdón, una suma de cuadrados, esta suma, vamos esto acá, que este es el conjunto de solución que ya lo vamos a transformar. Esta suma, ¿cómo se resuelve? El primero al cuadrado, perdón, la raíz del primero más el segundo imaginario por el primero menos el segundo imaginario. Es como si fuera exactamente una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Aquí tengo las raíces con más y aquí las raíces con menos, pero como vienen originalmente de una suma, ¿sí? El segundo término siempre va con el i, porque gracias a que i al cuadrado es menos 1, me va a generar la suma como tal que necesitamos. Entonces ya sabemos que el conjunto de solución va a ser e a la a menos bi, ¿sí? Que es lo que vamos a despejar de acá. Ahora, ¿qué pasa, muchachos? Recuerden que los complejos vienen por parejas. Si yo utilizo a menos bi como solución, también debo utilizar a más bi, ¿sí? Si un número es solución, un número complejo es solución de una función, también lo es su conjugado. Entonces, ¿cómo se van a transformar esto? Porque nos quedaría incómodo trabajar con imaginarios. ¿Esto cómo se transforma? Podemos separar e a la a por e a la menos bi, e a la a por e a la bi, ¿sí? Eso es por propiedad de los exponentes. Y resulta que e a la bi x por ecuación polar, ¿qué es? Es coseno de bx más seno más y seno de bx, ¿sí? Entonces la solución homogénea, como me va a quedar el conjunto solución que yo tenía, ¿cuál era? E a la a menos bi x, ¿cierto? E a la a más bi x.
¿Cómo va a ser el conjunto solución? Entonces la Y homogénea va a ser igual a C, perdón, pongámosle un K para ahorita transformarla. K1 e a la A menos BI más K2 en X, ¿cierto? Más K2 e a la A más BI X. ¿Eso cómo lo podemos expresar? Lo podemos expresar como K1 que multiplica E a la A por E a la menos BI a X y BIX más K2 que multiplica a E a la A por E a la BI, ambos con X. ¿Sí? Eso es por propiedad de los exponentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar factor común E a la AX que multiplica a K1 E a la menos BIX más K2 E a la BIX. ¿Sí? Y ya acá nos apoyamos en la ecuación polar. ¿Sí? Para, en vez de poner esto con imaginarios, lo vamos a poner con estos cosenos y luego vamos a mirar qué hacemos con este imaginario. ¿Sí? Entonces vamos a transformar esta solución homogénea de la siguiente forma. Me va a quedar Y homogénea igual a E a la AX que multiplica K1 que va a multiplicar, ¿sí? Que va a multiplicar a quién, a E a la menos BIX, pero que con la ecuación polar nos va a quedar coseno de BX, y como ahí está negativo, aquí también va negativo, menos I seno de BX más K2 que va a multiplicar a coseno de BX más, perdón, ahí sí va positivo, seno de BX. ¿Qué hicimos? Nos apoyamos en esta ecuación polar. ¿Para qué? Para donde esté E a la menos BIX y E a la BIX, reemplazarla por esa ecuación polar. ¿Sí? Vamos a agrupar los cosenos y nos va a quedar E a la AX que multiplica K1 más K2. ¿Sí? Este K1 con este coseno y este K2 con este coseno, entonces sería K1 más K2. K1 más K2 que multiplica a coseno de BX más K2, sí, estoy poniendo de primeras el positivo, menos K1 y seno de BX. Seno, aquí me quedó algo cortico, BX. ¿Sí? Y vamos a decir que este señor es C1 y que este señor es C2. Entonces Y homogéneo a que va a ser igual a E a la AX que multiplica a coseno de BX más seno de BX. ¿Sí? C1 coseno de BX, y aquí iría C2. Vamos a volverlo a escribir. E a la AX C1 coseno de BX más C2 seno de BX. Y si esta es la solución, que es la combinación lineal de los Y1 y los Y2, entonces de aquí deducimos que el conjunto solución está dado por E a la AX coseno de BX y E a la AX seno de BX. Entonces estas van a ser las soluciones que vamos a dar cuando cuando pertenezcan al grupo 3. Que el grupo 3 está dado por la siguiente forma: D menos A al cuadrado más B al cuadrado aplicado en Y igual a 0. Entonces para ese conjunto solución
vamos a tener para ese punto vamos a tener el conjunto de solución e a la ax coseno de bx, e a la x seno de bx, donde a es la parte real que está restando a la d y b es la parte que es la que nos genera la operación con números complejos. ¿Sí? Entonces, expuestos los tres grupos, lo que vamos a hacer ahora son ejercicios. Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio. D a la 4 más 2d2 más 1 aplicado en y igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo puedo entonces operar esto? Me voy al polinomio característico o directamente con las d. Si ustedes no se confunden trabajando con d no hay ningún problema. Lo pueden trabajar como m4 más 2m2 más 1 igualado a 0. Sí, lo pueden hacer así, lo pueden hacer de esta forma, como les quede más cómodo. ¿Esto qué es? Un producto notable que está dado por m2 más 1 a la 2. ¿Sí? Igual a 0. ¿Cómo tiene este señor raíces? Entonces este señor es muy parecido al que acabamos de ver. Esto es lo mismo que d a la 2 más 1 a la 2 aplicado en y igual a 0. Es un polinomio característico. Lo que pasa es que yo utilizo el polinomio característico es para no confundirme con las d, porque las d no son una letra sino que indican derivada como tal. Este señor se me parece a d menos a al cuadrado más b al cuadrado a la 2 igual a 0. ¿Sí? Un poquito, con una pequeña diferencia. ¿Sí? Pero miren que en esencia es, y eso es, voy a ponerlo acá, grupo 3. ¿Sí? Entonces, si ese es el grupo 3, vamos a hacer una deducción. Vamos a decir, bueno, es que d menos a, yo no veo a, entonces a vale 0. ¿Sí? Porque yo no veo a. Ahora, b. ¿B cuánto vale? 1. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda conjunto solución. Sería e a la ax coseno de bx, coma, e a la bx seno de bx, aquí multiplicando, aunque el espacio no me dio. Es el conjunto solución. Entonces, como a vale 0, perdón, aquí va a x, como a vale 0, entonces me queda e a la 0 por x0, coseno de bx, y b cuánto vale 1, entonces coseno de x, coma, e a la 0 porque a vale 0, seno de x porque b vale 1. ¿Sí? Y e a la 0, todo número elevado a la 0 diferente de 0 me da 1, entonces coseno de x, seno de x. Solución y homogénea igual a c sub 1 seno de x más c sub 2 coseno de x. Recuerden que la suma es conmutativa, entonces no hay ningún problema que yo ponga primero seno, después coseno. Esa es la solución de esa ecuación diferencial. ¿Qué es lo más importante, muchachos? Aprender a factorizar, ¿sí? Y tener claro cómo soluciono esos tres grupos. O sea, lo que pasa es que yo tengo que factorizar para ver a qué grupo o a qué grupo se me acomoda, ¿sí? Ahora, muchachos, ven que aquí debemos hacer un ajuste, ¿sí? Por ese exponente. Aquí sí tenemos que hacer una pequeña corrección. Resulta que este señor tenía un exponente acá, tenía este 2. Entonces, como tenía este 2,
yo debo agregarle una x, similar a cuando estábamos trabajando con el grupo 1 y con el grupo 2. Entonces, para este señor, la solución, ¿cómo va a ser? De 2 más 1 a la 2 aplicado en y igual a 0 va a tener un conjunto solución de la siguiente forma. E a la 0x coseno de 1x, para que nos quede claro dónde está A y dónde está B, coma, e a la 0x seno de 1x, ¿sí? Ahorita lo expresamos más bonito, coma, como tiene este 2, ¿hasta qué grado va la x? Hasta grado 1. Entonces aquí va a ser x e a la 0x coseno de 1x x e a la 0x seno de 1x. O sea que expresado de una forma más cómoda, e a la 0x es e a la 0 y todo número elevado a la 0 me da 1. 1 por coseno de 1x es coseno de x, coma, seno de x por la misma explicación, coma, x por 1 me da x, coseno de x, y x, seno de x. O sea que ¿qué nos faltaba con el ejercicio anterior? Este y este término. ¿De dónde salió esta x y esta otra x? Por este 2. ¿Sí? Como está elevado a la 2, solo llego hasta x a la 1. O sea, eso aplicaba tanto para el grupo 1 como el grupo 2 y también para el grupo 3 cuando tengo un exponente. Entonces, solución y homogénea va a ser igual a c1 coseno de x más c2 seno de x más c3 x coseno de x más c4 x seno de x. ¿Sí? Entonces vamos a dejar hasta aquí los ejercicios con esos tres grupos. Yo les voy a dejar en la plataforma los ejercicios resueltos y lo que vamos a hacer es revisar el anulador de estas operaciones. ¿Sí? Aquí lo que estamos haciendo era resolver una ecuación diferencial homogénea de orden n. Ya lo que vamos a hacer es, si a mí me dan la solución, ¿cuál era la ecuación? Entonces vamos a ver que también vamos a colocar ejercicios en la plataforma, lo que se conoce como el anulador. ¿Sí? Entonces el anulador es, venga, ¿cómo debe ser la combinación o cuál debe ser el operador diferencial para que se me anule una ecuación que tengo? ¿Sí? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. En este busco el operador diferencial que me vuelva a 0 la función. Ejemplo sencillo: si yo necesito volver 0 x a la 2, ¿qué operador diferencial le debo aplicar? De a la 3. ¿Por qué? Yo sé que si yo le aplico la tercera derivada a x2 se me vuelve 0. Este es el anulador, perdón. Primera derivada de x, borremos acá, ¿cierto? Esta es la forma de borrar. Primera derivada de x a la 2, 2x. Segunda derivada de x a la 2, 2. Tercera derivada de x a la 2, 0. Perdón. 0. Entonces es de 3 el anulador de x2. O sea, busco qué operador diferencial le debo aplicar a la función para volverlo 0. ¿Sí? Entonces, sí, claro, el concepto de anulador. Yo también les voy a dejar ejercicios en la plataforma. Ejemplos. Vamos a hacer dos ejemplitos acá para que nos apoyemos. x2 menos 1. Eso es igual a y. Entonces aquí, ¿cuál va a ser el anulador? ¿Quién anula esta función? Entonces, a x2 lo anula de a la 3. ¿Sí? Y a x1, ¿quién lo anula? Perdón, a 1, ¿quién lo anula? La primera derivada. ¿Sí? Entonces aquí, ¿quién va a ser la respuesta? Anulador de y igual.
Si yo lo aplico, como esto es una resta, entonces simplemente ¿con quién tengo? Con la tercera derivada. Si yo le aplico la derivada a estos tres, me va a dar el anulador. ¿Sí? Ahora, cuando tengo variables distintas, sí los tengo que multiplicar. ¿Sí? Entonces este es el anulador. Vamos a ver quién anula a esta otra función. Yo en los ejercicios les voy a explicar completamente, pues los ejercicios que les pongo en la plataforma van a ser ejemplos paso a paso para que les quede más claro el tema del anulador. Si yo necesito y igual a 8x y a la menos 2x, ¿quién lo anula? Entonces yo ¿cómo hago? Venga, ¿en qué conjunto solución yo he visto esta expresión? En el conjunto, quitando este 8 y mirémonos este. ¿En qué conjunto solución yo he visto x sea a la 2x? Eso yo lo he visto en el primer grupo y en el segundo grupo. El primer grupo raíces reales iguales, en el segundo raíces reales diferentes. Entonces ese ¿cómo se opera? Yo sé que si yo, para tener un x, ¿cuánto debería estar elevado? Un 2, ¿sí? Porque tengo una sola x. Y esto era x e a la x, ¿cierto? ¿A quién era? El que restaba. Si aquí A es menos 2, entonces porque aquí me está restando menos 2. Aplicado en y igual a 0, ¿cierto? Entonces de aquí yo ¿qué deduzco? Que el anulador de y es d más 2 a la 2. ¿Sí? Ese es el anulador de esa función. Entonces, el anulador que requiere que yo tenga claro cuáles son los conjuntos solución de cada una de las ecuaciones diferenciales que teníamos para saber cómo los anulo. Entonces, en la plataforma, de nuevo, revisen los ejercicios resueltos que les voy a dejar de anulador para que tengan claro el concepto. Entonces vamos a dejar ejercicios de cómo resolver las ecuaciones diferenciales homogéneas y cómo hallarles los respectivos anuladores. Listo, vamos a continuar para ir terminando en cómo resolver las ecuaciones diferenciales que ya no son homogéneas, sino que son una ecuación que tiene un operador diferencial y igualado a un hx. Ecuaciones diferenciales lineales de orden n no homogéneos. ¿Y por qué sé que no son homogéneas? Porque no están igualadas a 0. ¿Sí? Entonces nos vamos a guiar, hay varios métodos, pero vamos a utilizar dos. Uno es variación de parámetros. Y otro es coeficientes indeterminados. ¿Sí? Esos coeficientes indeterminados y el otro variación de parámetros. ¿Cuándo se utiliza? Variación de parámetros es cuando h de x tiene anulador. ¿Sí? Cuando h de x no tiene anulador. ¿Sí? O también cuando h de x, una es cuando tiene anulador y otra es no tiene, y otra es cuando tiene anulador. ¿Sí? Esta variación de parámetros lo utilizo cuando h de x tiene anulador y cuando h de x no tiene anulador. Y coeficientes indeterminados solo cuando h tiene anulador. Por eso la importancia del anulador, ¿sí? Coeficientes indeterminados solo cuando h tiene anulador. Por ejemplo, ¿sí?
Entonces, métodos para resolver una ecuación diferencial homogénea de orden no homogénea de orden n, variación de parámetros cuando h no tiene anulador y cuando tiene anulador. Y el otro método cuando coeficientes indeterminados cuando h tiene solo anulador. Vamos a hacer dos ejemplos para decir cuál método utilizamos. Entonces, tenemos d más 2 y igual a tangente de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos teniendo? Un operador diferencial aplicado a una función igualado a una función como tal. Aplicado a y, que es la función, igual a una función. H, ¿cómo es? H es tangente de x. Entonces, ustedes recuerdan si alguno de los grupos, de los tres grupos que vimos, teníamos una tangente. Teníamos cosenos y senos, pero no teníamos tangentes. Por tanto, tangente de x no tiene anulador. Así es que yo sé que una función tiene anulador, porque debe hacer parte de esos conjuntos solución que teníamos. Como la tangente no hace parte, no tiene anulador, puedo utilizar entonces variación de parámetros únicamente. De los métodos que vamos a ver es el único que vamos a utilizar. Ahora, si a mí me dicen d más 2y igual a x, ¿sí? No es homogénea porque no está igualada a 0, pero x sí tiene anulador. ¿Quién es? De a la 2. La segunda derivada de x lo hace 0. Entonces, como tiene anulador, yo puedo utilizar o variación de parámetros o puedo utilizar coeficientes indeterminados. Entonces, en los documentos que les voy a dejar en plataforma, les voy a dejar un ejercicio de variación de parámetros y uno de coeficientes indeterminados paso a paso para que por favor le presten atención, y les voy a dejar uno o dos ejercicios propuestos. ¿Sí? Y necesito que por favor lean los siguientes temas. ¿Cómo resolver la ecuación diferencial de Euler? ¿Sí? Que tiene algo que ver con... Esta es la función, es una ecuación diferencial lineal de orden n que no tiene coeficientes constantes. ¿Sí? Esa ecuación diferencial tiene coeficientes variables, por tanto, tiene coeficientes variables. ¿Sí? Por tanto, a esta ecuación diferencial hay que hacerle una transformación especial. Entonces necesito que por favor lean este tema y yo también les voy a dejar un ejemplo como tal. Entonces, esta ecuación diferencial tiene la siguiente forma. ¿Sí? Miren que no es solo ya la a, sino ya una variable que es la x. Más a sub 1, x a la 1, de sub y, de x. ¿Sí? Más a sub 0, x a la 0, o sea que ya x no aparece, de y de x. Perdón, y igual a h de x. ¿Sí? Entonces, a esta ecuación le hacemos una transformación para volver la ecuación diferencial común y corriente. ¿Sí? O sea, una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Entonces, miren, esta es la forma y la llevamos a ecuación diferencial de coeficientes constantes. ¿Cómo? Hacemos una sustitución de la siguiente forma: sea z igual al logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces, de z de x va a ser igual a 1 sobre x. Y gracias a esta sustitución, nosotros vamos a poder decir que esta ecuación diferencial va a quedar a sub n de n menos 1
por dn menos 2, puntos suspensivos, d menos n menos 1. Más todo esto multiplicado por este, más a sub n menos 1 se multiplica d por d menos 1 por d menos 2 hasta d menos n menos 2. Cierro paréntesis. Entonces, ¿dónde está? ¿Hasta qué número voy? N menos 1. ¿Sí? Dependiendo de n yo lo conozco acá. Entonces yo voy hasta n menos 1 y ahí voy reduciendo hasta que llego a sub 1d más a sub 0. Todo esto, ¿cierto? Como operador diferencial aplicado a y. Igualado ya una función h de x, pero x ¿qué es? E a la z. ¿Por qué? Porque si z es igual al logaritmo natural de x, x es igual a e a la z. ¿Sí? Entonces todo este señor es el que va a multiplicar a sub n, d menos 1, d menos 2, d menos n menos 1. ¿Sí? Y así sucesivamente van bajando. Esta es la transformación que yo le hago a esa ecuación diferencial para que se vuelva coeficientes constantes. Lean bien la teoría de este punto, ¿sí? Para que el ejercicio les sea más cómodo de comprender, el ejercicio que les voy a dejar. Entonces, ¿cuáles son los temas, los ejercicios que voy a dejar en la plataforma? Les voy a dejar ejercicios resueltos, pero ustedes van a practicar con los ejercicios propuestos en el texto del profesor Escobar o del texto del profesor Norman, de resolución de ecuaciones diferenciales homogéneas, grupo 1, 2 y 3. Les voy a dejar ejercicios resueltos de anuladores. Les voy a dejar ejercicios resueltos de coeficientes indeterminados, 1 y 1, ¿cierto? Y variación de parámetros. Esto para ecuaciones diferenciales no homogéneas. Y estamos hablando de orden superior. Homogéneas. Y les voy a dejar el ejercicio resuelto de la ecuación diferencial de Euler. Entonces son 4 grupos de ejercicios resueltos en la plataforma y necesito que por favor lean, si eso ya queda como tarea, la definición de Laplace. ¿Sí? Recuerden que es una integral especial. ¿Sí? Entonces que me lean cuál es la definición de Laplace. ¿Cómo le calculo Laplace a una función? Perdón. ¿Sí? ¿Cómo es Laplace inversa? Es decir, ¿a qué función yo le calculo Laplace y me da esto? Si eso es Laplace inversa. ¿Por qué? Porque les voy a dejar un ejemplo de cómo resolver una ecuación diferencial con Laplace. Y ese ejemplo lo van a encontrar, los ejemplos anteriores los van a encontrar esta semana. El ejemplo de Laplace lo van a encontrar para la próxima, a finales de la próxima semana, una vez calculo que hayan realizado el estudio como tal. ¿Sí? Asimismo, les voy a estar colocando un ejercicio sencillo, tanto de los temas de ecuaciones diferenciales de orden superior, como un ejercicio sencillo de cómo resolver ejercicios de Laplace. ¿Sí? Y estaría pendiente ya la explicación a través de plataforma de las aplicaciones de ecuación diferencial de orden 1 y de orden superior. Listo, muchachos, muchísimas gracias. Revisen el video en caso de que tengan alguna duda. Que estén muy bien.